Saludos cordiales, estimados estudiantes. Hoy vamos a revisar un tema muy importante en lo que es base de datos. Vamos a revisar lo que son las vistas de datos. Entonces vamos a conversar, vamos a analizar sobre este tema que es muy importante en, en el desarrollo de software, ¿no? Las vistas de datos, las vistas que se utiliza mucho, ¿no? En la elaboración de bases de datos. Entonces tenemos como tema optimización de vistas de datos en MySQL, estrategias y mejores prácticas. Vamos a hacer una introducción acerca de las vistas de datos en MySQL. Entonces, podemos encontrar varios conceptos acerca de las vistas de datos, pues uno de los cuales es que las vistas de datos son una herramienta poderosa en MySQL que permite simplificar el acceso a datos complejos. Y en esta presentación nosotros vamos a explorar estrategias y mejores prácticas para optimizar su uso y mejorar el rendimiento de las consultas en las bases de datos. Entonces, vamos a explorar, ¿no? Este objeto de base de datos, ¿no? Como son mm, las vistas, y vamos a también observar algunos ejemplos que nos permitan familiarizarnos más con este tema que es muy importante en base de datos. ¿Qué son las vistas? Las vistas son consultas almacenadas que actúan como tablas virtuales. Permiten encapsular lógica compleja y simplificar el acceso a datos, facilitando la gestión y seguridad de la información en MySQL. Entonces, estimados estudiantes, las vistas, tal como lo hemos comentado, son objetos de base de datos y se crean a partir de consultas, de consultas en el lenguaje SQL, ¿no? Estas consultas nosotros las vamos a almacenar en las bases de datos y estas van a actuar como tablas virtuales. Y en estas vistas, por supuesto, nosotros vamos a codificar ejercicios. eh, pues empezaremos con ejercicios sencillos, pero se pueden programar ejercicios mucho más avanzados, ¿no? Entonces, de esta manera, nosotros podemos tener acceso a los datos por medio de la elaboración o la creación de las vistas, ¿no? Si nosotros creamos una consulta SQL, nosotros tenemos que entender que la consulta SQL no se almacena en la base de datos. Una consulta no se almacena. Por lo tanto, que si nosotros apagamos el servidor de base de datos o en su efecto apagamos el equipo y volvemos a iniciar nuestro servidor, entonces va a suceder que tenemos que otra vez escribir las líneas de comandos que hemos usado para hacer algunas consultas, ¿no? Pero, pero, si nosotros creamos vistas y si apagamos el servidor o reiniciamos el equipo, entonces la vista ya queda almacenada
en la base de datos, ¿no? Entonces, la idea fundamental es usar este recurso que nos da la base de datos para evitar reprogramar consultas y de esta manera poder automatizar tareas que se van a repetir o que son comunes, ¿no? Por otro lado, tenemos ventajas al trabajar con las vistas. Tenemos algunas ventajas. El uso de las vistas, por ejemplo, ofrece múltiples beneficios como la abstracción de datos, la seguridad al restringir el acceso a datos sensibles y la facilidad de mantenimiento al centralizar la lógica de consulta en un solo lugar. Entonces, como podemos observar, al trabajar con las vistas de datos, nosotros como desarrolladores de software y también como diseñadores de bases de datos, pues vamos a obtener muchas ventajas al trabajar con este objeto, con este recurso. También tenemos algunas estrategias de optimización. Para optimizar las vistas, por ejemplo, es crucial evitar consultas complejas y anidadas. Utilizar índices adecuados y limitar el número de columnas puede mejorar significativamente el rendimiento de las vistas en MySQL. Cuando estamos hablando de optimización, significa que debemos crear o elaborar las vistas que sean necesarias. No vamos a crear vistas que no son necesarias porque estaríamos recargando de muchos datos a nuestra base de datos. No hay que olvidarse que las vistas actúan como tablas virtuales. El no crearlas ofrece ventaja de rendimiento, ¿no? En la base de datos. Pero si creamos las vistas, es porque vamos a obtener también beneficios. Pero no deberíamos crear vistas que no son necesarias. O de pronto, si creamos vistas para probar, pues las podemos eliminar posteriormente. Pero si nosotros nos ponemos a crear vistas y más vistas y más vistas, lo que va a suceder es que el motor de base de datos se va a sobrecargar de información repetida, porque las vistas son datos que vamos a extraer de las tablas que ya tienen datos. Y si creamos una vista de una tabla que tenga, por ejemplo, 1 millón de registros y vamos a crear una vista de esa tabla, entonces significa que se va a crear otra tabla virtual con ese mismo número, si no va, por supuesto, un where, un filtrado, se va a crear otra tabla con ese millón de registros. Y si vamos a crear otra tabla, otra vista con otra tabla que tenga 5 millones de registros, y de pronto no es tan necesaria o no es simplemente no es necesaria, entonces lo que sucede es que nuestra base de datos la vamos a ir sobrecargando de información, la vamos a ir sobrecargando de datos, lo que va a hacer que nuestra base de datos no vaya a trabajar de forma óptima y los procesos van a, ser lentos, ¿no? Entonces, es importante trabajar con vistas.
de datos, pero no podemos crear vistas que no son necesarias. Vamos a crear las vistas que son necesarias, pero también debemos considerar que si estamos trabajando con un sistema, ¿no?, que sea creado para un negocio pequeño, entonces, pues podemos tener la libertad de crear un poco más de este recurso, ¿no?, de este objeto. Porque al no almacenar tantos datos, si ya no tenemos 1 millón de registros por tabla o 5 millones de registros por tabla, y solo tenemos, vamos a considerar unos cientos de registros por tablas, entonces significa que la base de datos va a funcionar muy bien, va a funcionar de forma óptima si nosotros creamos vistas que, pues, eh, en este caso, almacenen cientos de datos. Pues ahí no habría ningún problema, ¿no? Al trabajar con varias vistas dentro de nuestro sistema de base de datos. Pero hay que considerar la optimización, sobre todo cuando estamos trabajando con grandes cantidades de información, con bases de datos que son, digamos, en este caso, masivas, que son bases de datos con grandes cantidades de información. Por ejemplo, la base de datos del CNE es una base de datos que almacena millones de registros por el número de electores que hay a nivel nacional. Entonces, al trabajar con una base de datos del CNE y queremos de pronto crear una vista de datos, entonces, de preferencia, será allí trabajar mejor con una consulta, porque no estamos sobrecargando la base de datos con tanta información, ¿ok? Porque hay que considerar que la vista no es una tabla nueva, no es una tabla nueva. La vista es un objeto que se crea a partir de los datos de las tablas que ya existen. Si tengo la tabla notas y la tabla estudiantes y de allí quiero crear una vista de datos, entonces se puede crear la vista a partir de esas dos tablas. Las vistas se pueden crear a partir de una sola tabla, las vistas se pueden crear a partir de dos tablas, de tres tablas o de más tablas, siempre que esté bien o correctamente relacionado el, en este caso, las tablas, que estén muy bien relacionadas y podemos crear vistas que estén, digamos, donde estén las tablas correctamente relacionadas. Podemos crear vistas de varias tablas que estén correctamente relacionadas. Entonces, es importante siempre considerar la optimización del sistema, porque si vamos a recargar, y nuevamente repito la idea, la base de datos de muchas vistas y estamos trabajando con una base de datos muy grande, entonces significa que el sistema de base de datos va a trabajar lento y va a devolver las consultas lentos y todos los procesos que hagamos en el sistema van a ser lentos. Otro ejemplo sería cuando si trabajamos con una base de datos en este caso, de un municipio de una ciudad grande, como por ejemplo Quito, como por ejemplo Guayaquil. Son ciudades grandes que en este caso, en el caso de Guayaquil, estamos eh, en este caso hablando también de millones de, de registros, ¿no? En el caso de la base de datos del municipio, ¿no?
de Guayaquil y de Quito son millones de registros que se almacenan en estas bases de datos, ¿no? Porque las ciudades son grandes en población, son numerosas en el número de habitantes. Entonces, es importante siempre considerar esta parte fundamental de lo que es la optimización en las bases de datos. Tal como hemos comentado, podemos crear consultas simples que va a comprender va a comprender el trabajo de crear una vista con una sola tabla, o podemos también trabajar con vistas complejas que va a conectar, ¿no es cierto? Se va a conectar dos tablas para crear una vista, ¿no? Se va a tener que trabajar con tres tablas para crear una vista. Se va a tener que trabajar con cuatro o cinco tablas para crear una vista, ¿no? Entonces, una vista puede, digamos, crearse de forma muy compleja. Depende mucho también, en este caso, de la forma en cómo está relacionado el sistema de base de datos en el modelo físico de datos, y de esa manera, pues nosotros, considerando este diagrama, podemos crear nuestras vistas de datos para nuestro sistema. Muy bien, vamos a continuar. ¿Cuáles son algunos errores comunes en las vistas de datos? Algunos errores comunes al usar vistas incluyen crear vistas innecesarias, tal como ya lo hemos comentado, no considerar el rendimiento de las consultas subyacentes y no actualizar las vistas cuando cambian los esquemas de las tablas relacionadas. Entonces, sucede que, que si no consideramos los errores que se pueden cometer, entonces, pues en este caso, como ya lo hemos dicho también, la base de datos no va a trabajar de forma óptima. Y si hacemos una actualización, un cambio en nuestro modelo físico de datos o en nuestro sistema de base de datos, pues también sería importante que tengamos presente actualizar nuestras vistas de datos. Podemos actualizarlas. Hay una pregunta muy importante que podemos formularnos nosotros. ¿Qué pasa si se elimina una vista de datos que tenga 5 millones de registros o tal vez más? ¿Se perdió esa información o no? Es una buena pregunta, ¿no? Si por error eliminamos una vista de datos, pues los datos no, los datos no dependen de las vistas, como ya lo hemos comentado, sino que dependen de las tablas. Lo que tenemos que hacer si se elimina una vista es volver a crearla, es volver a crearla y de esa manera trabajar tal cual como está relacionada a las tablas, y de esa forma vamos a obtener la misma información, los mismos datos, los mismos resultados de la vista que por error tal vez se pudo haber eliminado. Lo que sí pasa es que si eliminamos una vista con 5 millones de registros, lo que va a suceder es que se va a optimizar el sistema de base de datos porque le estamos quitando 5 millones de registros a esa base de datos. Eso hay que tener muy en cuenta. Las vistas son ideales para reportar análisis de datos y para proporcionar una interfaz simplificada a los desarrolladores. Identificar los casos de uso adecuados también es clave para maximizar el valor de las vistas en el servidor MySQL. Entonces, actualmente, el análisis de los datos se emplea mucho. En la actualidad, es un nuevo perfil que se requiere, aparte de crear la infraestructura lógica,
también es necesario analizar o trabajar con los datos que están almacenados en la base de datos. Entonces, para esto, los analistas de los datos, pues, requieren del diseño de las vistas para que de esa manera, pues, la información que está en una base de datos está relacionada. De esta forma, pues, se pueda unir toda esa información y se puedan obtener de un análisis, de un estudio, resultados importantes para la toma de decisiones de la empresa o el negocio. ¿Cuál es la sintaxis básica para, para trabajar con las vistas? Aquí vamos a ver la sintaxis, la sintaxis básica para crear una vista en el lenguaje SQL, ¿no? En este caso, el motor de base de datos que vamos a emplear es MySQL. Entonces, vamos a trabajar con esta sintaxis. Aquí tenemos el comando createView, que de esta forma nos va a crear la vista y luego vamos a especificar el nombre de la vista. Hay que considerar que los objetos en las bases de datos deben ser únicos. ¿Qué significa? Que los nombres no pueden ser repetidos. Si creamos una vista de datos, por ejemplo, con el nombre notas, no puede haber otra vista de datos con ese mismo nombre. Entonces, vamos a emplear el comando createView, el nombre de la vista, y luego utilizamos el comando as, ¿no? Y después vamos a trabajar como que si estuviéramos haciendo una consulta por medio del comando select. Luego especificamos las columnas, la o las columnas que necesitamos visualizar, ¿no? Recordemos que en el select se especifican los nombres de los campos o las columnas que queremos observar. Posteriormente, vamos a especificarle el nombre de la tabla o las tablas con las cuales vamos a crear la vista de datos por medio del comando from. Recuerden que si es una vista simple, sencillo, lo podemos hacer con una sola tabla, pero si ya es una vista compleja, vamos a usar dos, tres o más tablas, siempre que estén relacionadas. Si es necesario eh, filtrar la información de la vista, vamos a utilizar un where y si no es necesario, pues simplemente llegamos hasta el from y el nombre o los nombres de la tabla. Y de esta forma se crea la vista de datos. Entonces, tal como ya lo hemos comentado, el createView, nombre vista, crea una vista con el nombre que se especifique. El select, columnas, define las columnas que se desea mostrar en la vista, que pueden ser una o varias columnas, una tabla o un conjunto de tablas, ¿no? Es decir, en el select se van a especificar los nombres de las columnas de una sola tabla o las columnas de dos o más tablas, según estemos trabajando para crear la vista. En el front van en este caso van los nombres de las tablas. Si hay más de una tabla o vamos a combinar, en este caso dos o tres tablas, tenemos que usar el join para la combinación de las tablas. Y finalmente el where, que tal como nos indica aquí, es opcional para filtrar los datos por medio de ciertos criterios de búsqueda. Aquí tenemos un ejemplo de cómo nosotros podemos crear una vista de datos, ¿no? Aquí tenemos un caso, por ejemplo, tenemos la tabla notas, tenemos la tabla notas y estas son las columnas de la tabla notas. El ID notas, el P trimestre, la columna P trimestre que indica el primer trimestre, la columna S trimestre que es segundo trimestre, la columna T trimestre que corresponde al tercer trimestre, la columna ID estudiante F
que nos indica que esta tabla notas está relacionada con la tabla estudiantes por medio de esta columna o este campo. También nos indica el ID asignatura F, donde nos especifica que esta tabla notas está conectada con, con la tabla asignatura por medio de este campo, ID asignatura F. Y también tenemos la columna ID curso F, donde también nos muestra que esta tabla notas está relacionada con una otra tabla curso por medio de este campo o esta columna ID curso F. Entonces, como podemos observar, este es un ejemplo donde hay unos 10 registros, ¿no es cierto? Tenemos 10 registros, las notas. Aquí las notas del estudiante que se registró, digamos, el primer registro, ¿no? El primer estudiante, el primer registro, la asignatura, estas notas, ¿no? 9, 8 y 7 corresponden al primer estudiante, ¿no? A la primera asignatura, ¿no? Que se guardó en la base de datos y al curso, al nombre del curso, al 2 que se guardó, ¿no? Ok, y así podemos seguir analizando la siguiente fila, que es la nota del primer trimestre, 10, el segundo trimestre, que es 8, y la nota del tercer trimestre, que es 7, corresponden al estudiante 2, es decir, al segundo estudiante que se guardó, a la asignatura número 2, que se registró en la tabla asignatura, y al curso 1, cuando se trabajó en la tabla curso, al primer curso que se creó corresponde, ¿no? Las notas ¿no? Que están guardadas en esta tabla. Luego, si nosotros, por ejemplo, queremos crear una vista con campos calculados, podemos hacer de esta manera, ¿no? Hacemos una consulta SQL y luego creamos la vista. Es el consejo que siempre se da, ¿no? Antes de crear la vista, se crea la consulta y luego una vez que ya visualizamos qué es lo que queremos como resultado, entonces creamos el objeto vista. Entonces, por medio del select, le especificamos al motor de base de datos que queremos visualizar la columna primer trimestre, la columna segundo trimestre, la columna tercer trimestre y luego por medio de, digamos, por medio de separar los campos con una coma, entonces los tres campos que nosotros estamos aquí visualizando en el select, P trimestre, S trimestre y tercer trimestre, los vamos a sumar y luego lo vamos a dividir para 3 para calcular el promedio simple. Debemos entender que podemos hacer operaciones con las columnas o los campos de nuestras tablas, ¿no? Podemos hacer operaciones. De pronto nosotros podemos pensar que las operaciones solamente las podíamos crear en el lenguaje de programación de alto nivel, como Java, o tal vez en cualquier otro lenguaje de programación, como Python, etcétera. Pero también debemos comprender que en la base de datos nosotros podemos también trabajar con cálculos, con cálculos matemáticos, con cálculos estadísticos, con otros cálculos de ingeniería, etcétera, porque hay muchas funciones en este caso estamos trabajando con el servidor MySQL, por las cuales podemos trabajar, funciones de fecha y hora, etcétera. Entonces, aquí le estamos especificando al motor dentro del select que vamos a sumar la columna primer trimestre, aquí está el signo más, con la columna segundo trimestre y más la columna tercer trimestre. Esto lo agrupamos en un paréntesis y lo dividimos para 3. ¿Ok?
y le vamos a especificar luego el from y el nombre de la tabla de donde necesitamos, en este caso, obtener los datos. En la tabla notas, que es esta tablita que está acá, es de donde vamos a obtener los datos. Esto es una consulta, todavía no es una vista, pero esta consulta nos permite visualizar el resultado final antes de crear la vista. Entonces, cuando nosotros le ponemos punto y coma al final y le damos Enter, vamos a obtener este resultado. Solamente vamos a obtener la columna primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre y el promedio simple de estas tres columnas porque hemos sumado y dividido para 3. Y aquí tenemos el resultado. ¿Ok? Pero nosotros vemos que no hemos, en este caso, pedido observar en esta consulta otras columnas como ID estudiante F, que está en la tabla notas, ni tampoco hemos pedido observar ID de asignatura ni de curso. Solo estos tres campos, primer trimestre, segundo trimestre y tercer trimestre. Y de notas tampoco hemos pedido. Entonces, por lo tanto, este es el resultado. Las tres columnas y el promedio simple de las tres columnas. Pero observamos que por defecto, ¿no? Por default, el sistema, el motor de base de datos, nos devuelve el promedio simple, pero nos devuelve con 2, 4, 6 decimales. Con 6 decimales. Y no queremos trabajar con 6 decimales, sino que queremos visualizar el promedio solo con 2 decimales, ¿no? O con un decimal, como nosotros en este caso decidamos. Y para ello vamos a hacer un cambio y vamos a digitar la misma consulta que hemos hecho anteriormente, pero le vamos a agregar. ¿Qué vamos a agregar? Aquí va el CL, la columna primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre, y vamos a agregar la función round. La función round nos va a permitir redondear el segundo decimal, ¿no? Entonces, eh, especificamos round, abrimos otro paréntesis y especificamos las columnas tal cual como está anteriormente en la consulta anterior, las columnas que se van a sumar, primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre, lo dividimos para 3 porque son 3 columnas que estamos sumando y luego, antes de cerrar el segundo paréntesis, le ponemos una coma y le especificamos el 2. Lo dividimos para 3 porque son 3 columnas las que estamos sumando. Si estuviéramos sumando 2 columnas, lo dividimos para 2. Si estamos sumando 4 columnas, lo dividimos para 4. Así se calcula el promedio simple. Y luego le ponemos una coma y le especificamos el número de decimales que queremos visualizar. 2 decimales. Entonces, pero si queremos ver un solo decimal, le ponemos coma 1. ¿No? Si queremos visualizar 3 decimales, por ejemplo, para obtener los abanderados y escoltas en el cuadro de honor, a veces hay empates entre 2 estudiantes o a veces entre 3. ¿Qué significa? Que tienen la misma nota, ¿no? Como de 8 o 9, ¿no? El entero, la misma nota. Pero cuando va al decimal, el primer decimal es el mismo que el otro estudiante. Vamos a ver el segundo decimal y sigue siendo el mismo. Y en el tercer decimal ya se marca la diferencia. Entonces, si queremos ver hasta el tercer decimal, simplemente le ponemos aquí coma 3. Y si no, coma 2. ¿Ok? Bueno, entonces es de acuerdo a la necesidad o el caso. En este caso, vamos a pedir que redondee a 2 decimales o que permita visualizar el promedio solo con 2 decimales. Lo que antes no hemos hecho, aquí lo vamos a agregar también. Le vamos a poner un alias a esta columna, porque si ustedes se dan cuenta, por defecto, eh, en este caso, se pone primer trimestre más segundo trimestre más tercer trimestre dividido para 3, que es la operación que hemos hecho por defecto, ¿no? Pero si aquí ya le ponemos un alias, alias,
y le decimos que esta operación se va a llamar, la nueva columna, digamos, que se va a crear con esta operación, se va a llamar promedio. Entonces aquí, cuando ya nosotros damos un enter, vamos a obtener los resultados y de esta manera vamos a obtener el nombre de la nueva columna. ¿De qué tabla vamos a obtener estos datos? De la tabla notas. Entonces, una vez que ya tenemos todo, toda esta consulta, damos punto y coma, damos enter y aquí tenemos los resultados. Primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre y el promedio, ¿no? Visualizado de forma, ¿no? De dos, digamos, ¿no? En el cual nos permite visualizar el promedio con dos decimales, por medio de la función ROM. ¿Ok? Entonces, una vez que ya tenemos, porque todavía no hemos creado la vista, esto sigue siendo una consulta, miren ustedes, select dice. Entonces, acá ya vamos a crear eh, la vista. Vamos a digitar la misma consulta que tenemos anteriormente. Miren ustedes, desde el select hasta fromnotas.com es lo mismo, pero antes vamos a trabajar con el comando createView, el nombre de la vista, en este caso la vista se llama vista promedio, y después vamos a poner el comando as, que nos permitirá, en este caso, ya digitar la consulta que nosotros hemos elaborado, ¿no? Entonces, por eso, antes de crear una vista, siempre es importante trabajar en forma de consulta, ¿no? Porque si de pronto creamos mal la vista, pues tenemos que borrarla y todo ese trabajo, digamos, lo queremos evitar y a veces, pues, tal vez por ir probando y probando, hasta nos podemos olvidar de ir borrando las vistas de datos y en ese caso, pues no, digamos, no sería muy adecuado. Entonces, primero las consultas y luego cuando ya tenemos el resultado deseado, creamos la vista. El comando, repito, es createView, crea la vista, el nombre de la vista es vista promedio, se pone el as, ¿no? Y luego se pone la consulta de SQL. Lo mismo que hemos hecho anteriormente. Select, primer trimestre, coma, segundo trimestre, la coma para cambiar de campo, coma, tercer trimestre, coma, row, abrimos dos paréntesis, primer trimestre, sumamos más segundo trimestre, más tercer trimestre, divido para 3, porque son 3 columnas, y que nos visualice el promedio con dos decimales. El nuevo campo se llamará as promedio, promedio, y toda esta información la vamos a obtener de la tabla notas. Cuando se crea la vista, ponemos punto y coma, ¿no? Se crea la vista va a aparecer como una tabla virtual en la base de datos, ¿no? Y podemos consultar a la vista porque ya es un objeto creado por medio del select, por medio del select. Select, asterisco, from y el nombre de la vista, vista promedio, punto y coma, ¿no? Entonces ponemos select, asterisco, from, vista promedio, punto y coma. Entonces, así, tal cual como consultamos una tabla, consultamos la vista. La tabla se consulta por medio del select, asterisco from y el nombre de la tabla. Acá, select, asterisco from y el nombre de la vista. La vista se llama vista promedio. Ok, siempre es importante que para diferenciar una tabla de una vista, yo sugiero que se le anteponga al nombre de la vista que vamos a poner, por ejemplo, promedio, se le ubique también el nombre vista, para saber que esta es la vista promedio. Porque, caso contrario, también se podría confundir con una tabla, ¿no? Bueno, entonces aquí tenemos los resultados de nuestra vista. Significa que si apagamos el servidor o apagamos el computador y luego otra vez lo encendemos, vamos a tener este mismo resultado, ¿no? Ya no tenemos que programar de cero nada, simplemente hacemos un select a la vista y ya podemos observar este, digamos, este resultado. De la misma manera, si estamos trabajando con un lenguaje de programación de alto nivel, como Java o Python, nosotros de igual manera podemos llamarlo con el select y vamos a obtener este resultado. ¿Cómo se consulta una vista? Bueno, ya lo hemos visto aquí, select asterisco from vista promedio, que es el nombre de la vista.
¿ok? Entonces, ahí tenemos la forma en la cual podemos consultar a una vista como objeto de base de datos una vez creada. Y finalmente tenemos la sintaxis para actualizar o modificar una vista. Si nuestra vista de datos la queremos cambiar, esta es la sintaxis. Por ejemplo, si queremos agregar un nuevo campo, no es necesario eliminar y volver a crear, sino que pues simplemente con este comando, como vemos aquí, el create o el replace, view, el nombre de la vista, as, ahí ya viene la consulta SQL con el select, columna, from, tabla o los nombres de las tablas, según cómo estemos trabajando, con una o más tablas, y luego el where si en caso haya condiciones. Entonces, aquí tenemos la sintaxis también para actualizar las vistas de datos. Entonces, estimados estudiantes, de esta manera hemos concluido esta parte de el análisis de las vistas de datos.